Vamos a continuar entonces. Agradecemos a nuestros paneles anteriores y vamos entonces también ahora mismo a presentarles a nuestras panelistas de este último panel de hoy, que va a tocar nada más ni nada menos o vamos a intentar por lo menos aterrizar todas estas cuestiones de ESG que también nos han introducido en los paneles que nos precedieron. Y sobre todo vamos a ver de qué se trata esto de este nuevo rol que tienen los y las oficiales de cumplimiento en materia de ESG. Y la verdad que no, recién en uno de los paneles anteriores, Caro nos hacía una introducción, ¿no? En esto de que hay dos pilares del nuevo rol del Compliance Officer, en tanto sea que el Compliance Officer tenga a su cargo la responsabilidad también de los temas de ESG o no, ¿no? O eso esté en otro departamento. Pero si fuera el caso de que el oficial de cumplimiento tiene ese rol, entonces el rol no puede venir solo, ¿no? La responsabilidad tiene que venir acompañada, por supuesto, de un presupuesto. Y por otro lado también es cierto que la responsabilidad no puede solo caer en el departamento de compliance. Y al contrario, si esa responsabilidad recayera en otro departamento, entonces tampoco se puede desarrollar sin que haya unos vasos de comunicación muy directos, ¿no? Con compliance. Así que con esta brevísima introducción, tengo el enorme placer, privilegio de compartir panel y de moderar a especialistas en estos temas. Las cuatro tienen antecedentes destacados en materia de compliance. No me voy a detener a hacer un detalle de sus antecedentes académicos porque nos quedamos el resto del panel con eso. Simplemente decirles que Marcela Peltier desde el año 2003 se desempeña como asesora legal de Industrias Metalúrgicas Pesca Carmona, IMSA, donde ocupó distintas posiciones, y desde 2019 que tiene el rol de oficial de cumplimiento de IMSA. María Archimbal es desde mayo de 2021 la Chief Compliance Officer de YPF, además es miembro del Comité de Diversidad de la compañía y preside el Subcomité de Violencia Doméstica. Soledad Urri, además, es directora de Compliance, de Auditoría Interna de Laboratorios Bagó. Y finalmente, Mitzi Valenzuela Cofrés, la Regional Compliance Officer de Softsys. Así que tenemos acá en este panel un poco la voz, la representación de la práctica de compliance, que de alguna manera va a estar llevando adelante este rol, esta responsabilidad importante, ¿no? De aterrizar los temas de ESG. Y hemos un poco, nos hemos puesto de acuerdo en la dinámica de este panel, que va a ser un poco de ping-pong, de preguntas y respuestas cortas con cada una. Así que voy a abrir entonces a la primera de estas preguntas con Marcela. Y Marcela, dándote la bienvenida y preguntándote entonces la importancia que tiene abordar estas temáticas, ¿no? En las agendas corporativas, que nos venimos escuchando en el panel de recién a las máximas autoridades de algunas de las empresas más importantes de nuestra región. Entonces quería preguntarte, desde el punto de vista de compliance, cuál es la importancia de abordar estas agendas al nivel de la alta dirección. Hola Raúl, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y por participar. Y la verdad es que sí, siguiendo muy en línea con lo que se habló en el panel anterior y lo que explicaba Laura, estos temas deben ser abordados a nivel del directorio y de la alta dirección, porque los criterios ESG deben ser parte de la estrategia de la compañía. Nosotros somos una empresa de Mendoza de tecnología que hacemos proyectos de energías limpias y muchas veces nos ocurrió
que identificábamos oportunidad de negocios, hacíamos una planificación y luego no resultaba del todo como nosotros esperábamos. Y es que no habíamos tenido en consideración aspectos sustanciales para hacer negocios hoy en el exterior y en la Argentina también, que eran estos impactos ambientales, sociales y la relevancia muy importante de la gobernanza. Y es que un modelo de negocios que parte de un concepto de valor centrado en la creación de valor exclusivamente para los accionistas es un concepto estrecho. Un poco también siguiendo con esto que también explicaba muy bien Laura, necesitamos poder crear valor para nuestros clientes, ¿no? Si nosotros les vendemos un producto y no les decimos qué hacer, al final de la vida útil de ese producto les estamos vendiendo un problema ambiental. Necesitamos ser capaces de crear valor para nuestros colaboradores, para nuestros trabajadores, a través de la implementación de programas de diversidad e inclusión, de programas que achiquen la brecha de género, que incluyan medidas que trascienden muchas veces la frontera de la compañía, porque tienen por ahí la finalidad de eliminar o de achicar por lo menos la inequidad en la distribución de tareas en el hogar, como es por ejemplo la licencia por paternidad extendida. Hoy nosotros somos una generación un poco más sufrida de trabajadores, pero hoy la verdad es que es muy difícil atraer y sobre todo fidelizar talento sin la creación de valor para los trabajadores. También es necesario que creemos valor para las comunidades en las que desarrollamos nuestros proyectos, para nuestros proveedores. Antes también era una práctica muy habitual que las compañías grandes imponían sus condiciones contractuales asfixiantes a las pequeñas compañías proveedoras, y esto tenía un impacto por ahí muy negativo, porque esas compañías quebraban y se perdían puestos de trabajo. Tenía incluso un impacto ambiental, porque ya no era posible utilizar esos proveedores de cercanía, sino que había que desarrollar otros proveedores, ¿no? Y entonces ahora sabemos que es necesario desarrollar valor para esos proveedores, para la comunidad en la que nos desarrollamos. Y sobre todo, y este es el lugar en el que aparece más regulación y donde la cosa se pone más complicada, es necesario crear valor para los inversionistas, ¿no? Para los inversores. Hoy cada vez es más difícil, si no imposible, para una empresa que no es capaz de identificar sus impactos, medirlos y a su vez implementar un programa en el que pueda demostrar su compromiso y sus acciones destinadas a disminuir esos impactos, es prácticamente imposible conseguir financiamiento para cualquier proyecto. Por eso, en definitiva, la incorporación de estos criterios ESG debe hacerse en esa mesa en la que se toman las grandes decisiones de la organización, en el directorio, en la alta gerencia, porque en definitiva implican redefinir el concepto de valor. Me encantó esto que decía Laura recién, ¿no? El crear una dirección que en realidad se dedique a la gestión del valor. Esa exactamente creo que es la idea. Necesitamos redefinir el concepto de valor, ampliarlo, y ese es el corazón de la estrategia de la compañía. Por eso no hay forma de incorporarlo si no lo hacemos a través del directorio y la alta gerencia. Gracias, Marce. Vamos a estar volviendo, sin dudas, a este concepto, esta idea de la generación de valor y de cómo, en definitiva, viene transformando este concepto del profit, ¿no? Y de la ganancia, y hacia dónde nos va llevando esta cuestión. Pero quiero preguntarle a Mitzi ahora qué opina respecto del movimiento, ¿no? O esta corriente de opinión que es bastante reciente, ¿no? En donde se nos plantea un poco cambiar el orden de lo que conocemos como ESG, poniendo en todo caso a la G, que es la idea central que tiene esta conferencia, en dónde ponemos a la G, ¿no? Y cómo nos lleva a repensar esto el concepto de gobernanza, Mitzi. Sí. Bueno, Raúl, esto ya lo dijo Laura en el bloque anterior, y yo creo que el movimiento por la G está súper bien. Me parece que es importante darle esta importancia a la gobernanza.
Y por eso el movimiento, hay quienes plantean que poner la G en primer lugar y pasar de ESG a GES, yo creo que más que enfocarnos en el lugar donde vamos a poner a la gobernanza, creo que lo que busca y a lo que apunta este movimiento es a destacar la importancia del gobierno corporativo y de la gobernanza en materias de ESG. Porque cuando hablamos de ESG, lo primero que asociamos y lo primero que se nos viene a la cabeza son temas medioambientales, son temáticas sociales, buenas prácticas relacionadas con derechos humanos, a la diversidad, a la inclusión, el due diligence en la cadena de suministro, cómo manejo los residuos, cómo está mi huella de carbono. Y en general parece que nos olvidamos del gobierno corporativo. Y yo creo que ahí es importante entender dónde radica la importancia de esta G, esta letra, en el gobierno corporativo, en que básicamente si es que las compañías no tienen claro este propósito y no unen estas estrategias medioambientales y de sostenibilidad con su propósito, con sus valores, va a ser muy difícil que se mantengan en el tiempo. Yo creo que la G también implica darle importancia a estos temas al más alto nivel, al nivel del directorio, en la alta administración, lo que en compliance hablamos del tone at the top. Y si la empresa no tiene definidos estos objetivos en el más alto nivel y con ese apoyo, es probable que cualquier iniciativa en estas materias pueda fracasar. Así que yo creo que lo que busca este movimiento y en donde radica la importancia es en pensar cuál es el valor que le estamos dando a la G, en no olvidarnos de que sin este gobierno corporativo sería muy difícil asegurar que una empresa sea sostenible en el tiempo. Y Marcela recién lo decía, hablamos mucho de la creación de valor. Yo creo que también esto implica enfocarnos en cómo nosotros vamos a proteger ese valor que estamos creando, y ahí la gobernanza es fundamental. Así que me parece que es un súper buen movimiento. Yo también estoy de acuerdo en que tenemos que recalcar la importancia de la G en todas estas temáticas. Gracias, Mitzi. Y de la mano de eso, ¿no? De la mano de esta, de alguna manera, redefinición o de repensar el concepto de gobernanza, que claramente también tiene un impacto en el rol del compliance officer y el alcance que tiene este concepto, este rol. Quería preguntarle a Mary, ¿cómo ves la cuestión de la inclusión de nuevos temas, de nuevas responsabilidades, y cómo ves el futuro, o si querés el corto y mediano plazo del concepto del compliance, incluyendo estos temas nuevos? Primero que nada, gracias Raúl y gracias al Centro de Gobernabilidad y Transparencia por la invitación. Y después es un poco, ¿no? Vos lo mencionabas cuando hacías la apertura, después del break, Marcela lo mencionó, el panel anterior también, ¿no? Antes, hará 10 años, más o menos, más o menos, cuando hablábamos de compliance, pensábamos en una cuestión de estricto cumplimiento normativo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la norma? Y entonces hacer o dejar de hacer o tener resguardo en virtud de aquello que la norma nos decía que era lo correcto. Hoy creo que en esto de crear valor, las compañías no están solamente siendo miradas con una lupa de profit y de cuál es la ganancia en términos exclusivamente económicos que éstas generan al momento, si querés, de cierre del ejercicio contable o financiero, sino que están siendo miradas con una lupa donde este valor que pueden agregar y el impacto que pueden tener en el ambiente y en las comunidades donde operan está empezando a tomar una relevancia sumamente prioritaria, por decirlo de alguna manera, y esto para las compañías, ¿no? Además de agregar valor, genera nuevos temas que se ponen en agenda, generan nuevos riesgos y un nuevo accountability. Y acá sí lo engancho con también lo que mencionaba Marcela y lo que mencionaba Mitzi recién, la importancia de la gobernanza, porque en definitiva, ¿quién es el que define la agenda? ¿Quién es el que define la estrategia de compañía, los objetivos de compañía, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que suben a esa agenda de decisión y al proceso de toma de decisiones de las compañías? Con lo cual, entiendo que en este marco de nueva agenda de la que estamos siendo testigos los compliance officers, donde cada vez sumamos más temas que nos entran por la ventana y donde el propio contexto, ¿no? Que es súper dinámico, te lleva a una rapidez y a un dinamismo que antes no existía,
la importancia de la G en esto que decía Mitzi, el apoyo, el tone from the top y la inclusión de estos nuevos temas en la agenda y en los procesos de toma de decisión de las compañías. muy bien, exactamente, ¿no? Y ahora en unos minutos vamos a estar repasando con ustedes las experiencias que tienen ya en el terreno más concreto, ¿no? En sus organizaciones de cómo lo han abordado. Pero para cerrar un poco esta parte introductoria del panel, quería preguntarle a Sole qué condiciones de liderazgo, ¿no? De gestión dirías que para el oficial de cumplimiento son hoy necesarias, ¿no? Para gestionar este nuevo contexto. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Raúl, y al centro. Respecto al tema de qué se necesita, por un lado tenemos lo que ya vinieron diciendo en los paneles anteriores, que es fundamental, que es el tema de la adaptabilidad y la flexibilidad. Para mí, yo creo que esta G, siempre digo, ESG no es sustentabilidad, no es solamente sustentabilidad, es mucho más, y para mí esta G, que recién Mitzi decía, que quizás va adelante, viene a amalgamar todos estos conceptos que ya venimos tratando hace años y que por ahí están en compartimentos estancos y necesitan ser tratados a nivel estrategia organizacional. Entonces, en términos de liderazgo, considero que debemos trabajar aparte de una manera mucho más horizontal. Al principio Alejandro hablaba de la estrategia, que era todo verticalismo y que se empieza a trabajar con grupos más horizontales. Creo que es la clave para empezar a trabajar. Eso genera que tengas que tener mucha flexibilidad y adaptabilidad, trabajar con distintos tipos de grupos de trabajo que aporten a la organización. Por lo menos es algo que en la compañía estamos implementando, dejar de tener más líneas verticales y ser más grupos de trabajo horizontales por temas muy particulares en los cuales grupos multidisciplinarios trabajan y deja de haber jerarquías para que podamos introducir todos estos temas y ver cómo los llevamos al negocio. Algo que Eduardo, Laura y Claudia decían, ya no es más solamente los ingresos. Quizás esto el corporativo lo lee y dice, no, si yo quiero tener mis ingresos, quiero que la compañía sea económicamente rentable, pero hoy la rentabilidad de la economía va mucho más allá de alcanzar las ventas. Hoy incluso dentro de toda la parte comercial se empieza a agregar la sustentabilidad de esa comercialización de productos, tanto en temas de diversidad con las publicidades, en tema del packaging, si es hoy la gente se plantea si es biodegradable o no, cómo lo fabricaron. Entonces, todo ese activismo corporativo que Caro, Pedro y Martín hablaban al principio, me asusté mucho con Martín diciendo que en 7 años nos extinguimos, esperemos que no, que lleguemos al 2030, porque tenemos muchos planes a 2030 que si no van a terminar en nada. Pero creo que el liderazgo particularmente, y es algo que en todos los paneles lo estuvimos viendo, es la flexibilidad y la adaptabilidad como primer paso. Y como segundo, y para ir terminando, hablamos de toda la transformación digital, basarnos en los datos, generar los KPIs que le demuestren al negocio, que podamos trasladar al negocio cuán importante es empezar a trabajar con los criterios de ESG en el negocio. Si eso lo llevamos a la alta dirección y mostramos que esos números sí son positivos y que no solamente es una utopía de ser sustentables, creo que es la clave fundamental para el compliance officer empezar a trabajar, más allá de que el tema esté en cabeza del compliance officer o de otras áreas o en un grupo de trabajo o comité. Muy bien, muy bien. Qué difícil esto de trabajar la cuestión de los prejuicios, ¿no? Porque muchos de estos temas tienen que ver con unas maneras de conducir negocios y de conducirnos, a veces hasta en la vida personal, ¿no? Que nos llevan a tener que tomarnos con mucha seriedad esta cuestión. La verdad, recién se me ocurrían algunos chistes para hacer. A mí me gusta, quienes me conocen, en los paneles trato de agregarles un poco de sal y pimienta, y la verdad que con estos temas uno empieza a repensar hasta la forma en que ponemos palabras a todos estos temas, que ciertamente no es para hacer ninguna gracia ni para tomarlos a la ligera. Realmente a mí me parece que tenemos un desafío fenomenal en romper
en cambiar la cabeza, ¿no? y en hacer que nuestras organizaciones empiecen a mejorar en esta cuestión de todos estos prejuicios tan difíciles de romper con los que estamos trabajando. Y vamos a seguir, porque me interesa escuchar de ustedes muy especialmente qué es lo que están haciendo en términos concretos respecto de aterrizar el tema de ESG en sus organizaciones. Pero antes de llegar ahí, quería que nos detengamos un minuto en aprovechar a discutir un poquito, que también se ha comentado ya anteriormente, pero discutir un poquito las cuestiones regulatorias. Si quieren, nos vamos a detener 2 minutos nada más en las cuestiones formales para después llegar a las cuestiones de fondo. Pero respecto de los temas formales, tenemos reguladores que vienen imponiendo cada vez con más fuerza requerimientos, requisitos para que las empresas divulguen y comuniquen estas cuestiones de ESG, como vemos, con tanta claridad y con tanta fuerza, por lo menos de parte de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Mitzi, ¿no? ¿Cómo evaluás esta cuestión de que cada vez tenemos la vara más alta respecto de las exigencias que tienen las compañías de reporte en estas temáticas de ESG? Sí, bueno, Raúl, todas estas exigencias de la SEC, también tenemos normativa europea. Acá en Chile hace poco salió una norma de carácter general, la 461, que eleva el estándar de divulgación y que cada vez impone a las compañías transparentar más sus prácticas relacionadas a esta materia. Yo lo veo como algo positivo. Creo que contar cada vez con mayores exigencias de divulgación es una buena señal, siempre y cuando estas exigencias permitan avanzar en temas esenciales, en temas materiales y concretos. Y ahí voy a tomar lo que se dijo en el bloque anterior, que no nos quedemos solamente en la divulgación y en la comunicación, y que podamos pasar a la acción, evitar el greenwashing, que vemos que también se da muchísimo. A Softis, por ser sociedad anónima cerrada, algunas de estas normas no le aplican, pero de igual manera hemos entendido la importancia de dar a conocer nuestras prácticas en temáticas ESG, y esto se materializa a través de nuestro reporte de sostenibilidad. Por ejemplo, hace un par de años comenzamos a informar y dando a conocer nuestra gestión en materias ESG para los 8 países de Latinoamérica donde operamos. Yo creo que este reporte sirve porque nos ayuda a transparentar la gestión de la compañía, pero a la vez también se convierte en una herramienta de gestión interna que nos permite unir estos temas a la estrategia del negocio. Y ahí es importante recalcar que en los temas de divulgación no solo basta con comunicar lo que está bien. Yo creo que es importante de cara a todos los stakeholders también comunicar lo que está en marcha, cuáles son las brechas que vamos identificando, cuáles son las oportunidades de mejora que detectamos en el camino. Se hablaba de los inversionistas, pero yo creo que aquí es importante tener en cuenta a otros stakeholders. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa de consumo masivo. Nosotros vemos que los hábitos de consumo, hoy en día hay mucha preocupación por estos temas. Vivimos en una sociedad que está cada vez más preocupada y más concientizada por temas medioambientales. Hay consumidores que deciden optar por marcas más sostenibles y que incluso descartan comprar productos de empresas que no están comprometidas con el medio ambiente o con temáticas sociales. Así que yo creo que elevar las exigencias es algo positivo, siempre y cuando pasemos de la declaración a la acción y todas las exigencias de divulgación yo creo que deberían ir en esa línea. Me interesaría acá consultarte, porque tocas un tema que tiene mucho que ver con la cuestión conductual, ¿no? Y esto de que consumidores tal vez tengan más conciencia, si se quiere, a la hora de tomar decisiones respecto de sus hábitos de consumo, de sus conductas, si querés, en todo caso, alineadas con estas cuestiones medioambientales.
¿crees que esto es algo que lo estamos viendo en concreto, que realmente hay una conducta de los consumidores en línea con esto? ¿O es más una expresión de deseo que muchos de los científicos conductuales expresan, pero que cuesta mucho después medir en la práctica? ¿Cómo lo ven ustedes desde los datos que manejan? Sí, no, yo creo que no se queda solamente en el deseo, Raúl, es algo que se puede medir y efectivamente nosotros vemos que últimamente estos hábitos de consumo han ido cambiando, las personas están cada vez más preocupadas en estos temas, eso sí es posible de medir, nosotros sí lo hemos identificado. ¿Y qué hemos hecho? En este camino nosotros hemos ido uniendo el propósito de cuidado de nuestras marcas, que están relacionadas con higiene, con cuidado de las personas, y fuimos identificando temas prioritarios, áreas foco a trabajar, los temas de diversidad, inclusión, y metas también relacionadas a la sostenibilidad en nuestros procesos productivos, por ejemplo, temas relacionados con el abastecimiento responsable, con cómo manejamos nuestros residuos, manejo de agua, las emisiones contaminantes. Así que yo creo que son temas que realmente interesan y que es importante que las compañías los tomen y los tomen en serio, porque es algo que llegó para quedarse. Esto parece poner a la cuestión del ESG también, en tanto que impacta en decisiones de consumidores, también ponerlas del lado de generar una ventaja competitiva también para empresas que hagan esto de manera, no solo de manera oportuna, es decir, empezado ya mismo, sino también de manera verídica, digamos, o que verdaderamente lo que se refleja en estas divulgaciones sea lo que se hace, lo que verdaderamente se hace. Y tenemos mañana, aprovecho también a invitar a quienes nos están siguiendo a que se nos sumen de vuelta mañana, porque mañana vamos a arrancar precisamente con un panel sobre el concepto de greenwashing, que mucho tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas cuestiones de divulgación o de mostrar, digamos, por los motivos que sean, mostrar una imagen muy bonita, un hermoso cartón pintado, pero que en el fondo no sucede tanto como se expresa en estos informes, ¿no? Sería el paralelismo que habíamos tenido con el compliance makeup en lo que es ESG vendría a ser el greenwashing. Bueno, ahí, digamos, en algún punto, por lo menos transitando las cuestiones específicamente de anticorrupción o de compliance, si quieren, que fue el motivo por el cual arrancó el criminal compliance, si quieren, muy de la mano de anticorrupción, y es difícil pensar que esto no se arranca con cartón pintado. Digamos, hasta las más grandes mega organizaciones arrancaron de esa manera, y después con el tiempo, por supuesto, y de la mano de la enforcement, sobre todo, fueron reforzando, mejorando, etc. De vuelta, no parecen que sean cambios que podamos apretar un botón y de la noche a la mañana tener algo funcionando de manera súper eficiente, ¿no? Entonces, nos vamos a meter ahora en esto con ustedes, nos vamos a meter en esto de qué hacemos en la práctica, ¿no? ¿Cómo han ustedes, desde su experiencia, aterrizado estos temas? Pero antes de entrar ahí, tengo una pregunta para Mary respecto de, conectado con lo que veníamos hablando recién del rol de consumidores, o si lo queremos ver desde un punto de vista más amplio de stakeholders, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de los stakeholders? ¿Cómo logramos el engagement de los stakeholders? ¿Y qué tengo que hacer como organización para poder abordar este tema? No, en eso, Raúl, y como lo decía Mitzi, ¿no? Mitzi habló de sus stakeholders, pero creo que todas las organizaciones, digamos, los stakeholders para una organización acá entendamos stakeholders, tanto los externos como los propios colaboradores de una organización, que son tu stakeholder interno, en definitiva, ¿no? La relación que la organización, la que fuera, entabla con ese universo de stakeholders puede tener un impacto positivo o negativo. Entonces,
en este sentido entiendo que es fundamental poder identificar esos stakeholders, poder mapearlos, poder entender cuáles son las expectativas de esos stakeholders. Digo, no es solamente decir, che, ahí está Raúl que está mirando, ok, ¿qué es lo que espera Raúl que mi organización haga en relación a determinado tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso nos va a ayudar como organización, y acá vuelvo a la pregunta anterior, y acá es fundamental cómo la alta dirección pueda tener ese input de información, porque eso va a permitir que la organización entienda, determine y responda a esas expectativas de los stakeholders, ¿no? Y sobre la base de eso, entonces, uno va a decidir como organización cuál es el nivel de relación que entabla con ese stakeholder o con ese grupo de stakeholders. Incluso vos podés tener distintos grupos de stakeholders que te estén mirando desde una óptica distinta o con un matiz diferente un mismo tema. Entonces, a partir de ese mapeo que vos hacés de tu stakeholder, vuelvo interno y externo, vos vas a ver como organización qué tipo de relación entablás con ese universo. ¿Los vas a mantener informados y listo? ¿Vas a establecer algún tipo de survey o de consulta donde la interacción sea un poco más profunda si querés? ¿Vas a buscar un engagement todavía más profundo y los vas a involucrar en alguna actividad de la compañía o les vas a pedir colaboración? ¿Los vas a empoderar? ¿No? Digo, hay distintas estrategias que como compañía uno puede establecer en virtud de cuál sea ese impacto que determinado grupo de stakeholders puede tener para tu negocio, y de haber podido mapear o identificar la expectativa de ese grupo o grupos de stakeholders en relación a tu negocio y tu actividad, ¿no? Creo que esto es fundamental y es importante que, si bien es muy probable que todo ese laburo lo haga parte de la organización, que ese input llegue a la alta dirección, porque en definitiva, como decíamos al inicio, ¿no? Es la alta dirección los que setean los objetivos, la estrategia de compañía y los que te van a decir para dónde vas. Excelente, excelente. Y creo que estas reflexiones de lo que podemos hacer con los stakeholders nos dejan el terreno muy, muy preparado para entrar en el último tramo del panel, en donde me gustaría que nos desorganicemos un poco más todavía, para hacerlo más pimponeado entre todos, para conversar principalmente. Bueno, tenemos acá que nos están siguiendo un montón de empresas, tal vez muchas de ellas pymes, que estén pensando o que estén siendo parte de la cadena de valor de empresas como ustedes y que dicen, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se come todo esto? ¿No? ¿Qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que dar? Porque evidentemente el que mucho abarca poco aprieta y es difícil querer, con lo amplio que es cada una de estas letras, ¿no? Si uno ve los bullets que hay dentro de la E, dentro de la S y de la G, parece que es interminable. Pero considerando la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Qué recomendaciones, qué ideas, por dónde, qué pasos esenciales se les ocurre a ustedes o por lo menos desde la experiencia de ustedes, creen que debiéramos dar para poder empezar este camino? Y le voy a abrir el juego con Soledad. ¿Sole? Mira, principalmente si estamos hablando de las pymes y están interesadas en cómo empezar a abordar esto de ser la cadena de valor de una empresa grande, para mí, y que en la vida personal, cuando se lo tengo que explicar a una pyme, siempre le digo, agarremos Pacto Global de Naciones Unidas, veamos los 10 principios que tiene, abordemos esos ejes, no hagamos nada complicado. Desde Alliance for Integrity, con el programa de Empresas para Empresas, los ayudamos muchas veces a hacer el programa de integridad. Dentro del programa de integridad extendemos a los temas de sustentabilidad también. No es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de empezar a ordenarnos, como vos dijiste recién, y empezar a verlo. Y también las empresas grandes deben hacer un gran apoyo a su cadena de valor. A veces cuando estamos en ese dilema, si, bueno, nuestra cadena de valor no acompaña estos lineamientos o no lo puede desarrollar, es acompañarlos, hacer un programa de mentoreo para esa cadena de valor y que puedan alcanzar los estándares que nosotros necesitamos y que a veces también es que nos requieren nuestros clientes o nuestras terceras partes.
no hay que dejarlos a la deriva, esto es un camino que tenemos que recorrer todos juntos, esto que al principio hablaba, creo que Caro en la charla hablaba de la responsabilidad corporativa, que empezábamos a verla como que empezamos a hacer no solo RCE ni sustentabilidad, empezamos a tomar conciencia de que queremos que el mundo se transite de una manera mejor y que los negocios sean sostenibles no solamente económicamente, sino cuidando al planeta y a todo lo que nos rodea. Suena utópico, pero de esa manera es la manera que podemos empezar a traccionar y a empezar a también creer en las generaciones futuras, que es lo que decía recién Mary, que es lo que decía Mitzi y Marcela al inicio. O sea, estamos teniendo generaciones que nos demandan, personas que nos demandan otro tipo de producto o servicio que brindamos con otras características. Y si no lo pensamos en la estrategia y lo incorporamos, va a ser imposible continuar, porque o llegás tarde o vas a quedar afuera del negocio. Marce, ¿vos cómo ves que deberían ser estos primeros pasos? ¿Por dónde le entramos a la cuestión? Ya, nosotros, te cuento un poco lo que hicimos nosotros. Nosotros designamos a un responsable interno que era una persona de la gerencia de riesgos, ¿no? Porque un poco nos parecía que ese expertise podía sumar un montón. Y un poco, como comentaba Soledad, hay que apoyar ese esquema y entonces preparamos un equipo que asistía a la persona encargada de la definición y la implementación del proceso. Y el equipo inicialmente estuvo formado por compliance y recursos humanos, ambiente y calidad y por asuntos públicos. Pero después rápidamente, a poco de andar, nos dimos cuenta que era necesario que toda la organización estuviera embebida en el tema. Y entonces incorporamos a tecnología comercial, y en definitiva todos quedamos adentro, y a operaciones, y todos quedamos adentro del equipo que asiste a quien lidera el proceso. ¿Qué es? ¿Quién? Una persona de gestión de riesgos, de la gerencia de riesgos. Sí, está dentro, te diría que es una pestaña nueva de riesgos. Okay. De esa manera lo hemos encarado. Y un poco la idea es aportar. Creo que el oficial de cumplimiento tiene mucho para aportar, porque si bien puede, como se ha hablado hace un rato, estar no bajo el paraguas del programa de integridad, pero tenemos mucho para aportar, porque el camino recorrido por el programa de integridad suma un montón para que ahora, en su momento creamos la cultura de la integridad y ahora estamos en proceso de crear una cultura de la sostenibilidad, ¿no? Tratar de que todas las decisiones de todas las fases del negocio sean sostenibles. Entonces Marce, le asignan responsabilidad, riesgos, crean un equipo interdisciplinario. Correcto. ¿Y por dónde empezaron? ¿Cuál fue el primer tema que agarraron? Y dijeron, vamos a empezar por acá. Bueno, mira, empezamos a hacer mediciones, mediciones de carbono, y sobre todo también en el tema de los manuales de ciclo de vida de nuestros productos, que también era un tema muy relevante para nuestros clientes. Y estos fueron las dos líneas de acción que empezamos a transitar. Fue un poco lo más relevante. Ok. Está bien, todo esto en línea con el enfoque más tradicional, si se quiere, clásico de lo que es la huella de carbono, ¿verdad? Exactamente. Y entrándole ya a un enfoque más de ESG, que seguramente les ha llevado a desarrollar algunas políticas internas y tal, ¿por dónde siguió el camino? Mira, nosotros teníamos mucho desarrollado con el reporte de Pacto Global. Hemos tenido algunos cambios en la organización y eso hizo que medio que habíamos abandonado. Esto también, un poco como vos decías, no es un botón que se aprieta y empieza a funcionar, sino que bueno, por ahí las organizaciones tienen marchas y contramarchas. Nosotros sufrimos dos cambios, dos modificaciones importantes en los accionistas de la compañía, y eso hizo que abandonáramos el reporte de Pacto Global, y ahora lo hemos retomado, estamos retomando, y teníamos ahí muchas líneas de acción
en el impacto social que teníamos implementadas y las estamos retomando. Teníamos también la implementación de todas las líneas de capacitación de nuestros proveedores, que ha sido muy relevante, y hemos establecido muchos vínculos también, como decía Soledad, con Alliance for Integrity, con Poder Ciudadano, un poco para poder no abandonar a nuestros proveedores en estas líneas de acción y poder asistirlos en la implementación de estas herramientas. Y entonces hemos hecho alianzas con ellos para poder avanzar. Estamos en proceso de hacer esas alianzas y avanzar con eso. Así que, bueno, tenemos muchas acciones iniciadas y estamos en... Bueno, acá estaba justo Marce terminando. Creo que es ella, no soy yo, ¿verdad? No, es Marce. No, Sí. es ella. No sos vos, soy La yo. perdimos. Puede fallar, como decía Tuzán. Puede fallar, bueno, pero aprovecho y le pregunto entonces a Mitzi, desde el punto de vista de la empresa de Softsys, cómo ellos han abordado la cuestión de qué área depende, cuáles han sido los primeros pasos que han dado. Sí, nosotros lo tenemos separado de compliance en Softsys, en un área de sostenibilidad, que también es un área súper relacionada con nuestros temas y que trabajamos muy de la mano. En cuanto a la estructura, yo creo que también hay el desafío para las empresas, primero entender en base a su tamaño y a los recursos con los que cuenten, cómo van a organizar estos temas y qué estructura le van a dar. Yo creo que los comités son una muy buena opción para poder tratar estos temas, porque los comités, como un comité de sostenibilidad, por ejemplo, tú puedes incorporar a distintas áreas de la compañía y ahí vas generando un trabajo colaborativo. Pero esto siempre he marcado en qué queremos priorizar, dónde vamos a poner el foco. Como yo les decía hace un rato, nosotros pusimos ese foco en el propósito de cuidado de nuestras marcas y a partir de ahí fuimos desarrollando la estrategia. De cara hacia nuestros colaboradores tenemos un programa muy fuerte de diversidad e inclusión, pero también externamente hemos desarrollado algunas temáticas relacionadas con sostenibilidad. Tenemos un programa que me gustaría invitarlos después a que lo puedan revisar, que es Softsys Contigo. En Softsys Contigo nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos de cara a la comunidad, de ahí generamos alianzas para llevar soluciones de agua y saneamiento a comunidades vulnerables que están cercanas a nuestras plantas en los distintos países donde operamos. Así que yo creo que al momento de incorporar estos criterios en la empresa, lo más importante es priorizar, no podemos abarcar todo de una sola vez y en esta priorización entender que lo tenemos que hacer con un sentido que esté unido a nuestro propósito, a nuestra estrategia de negocio y de esa manera se conecte también con nuestra cadena de valor. Me quedo contigo entonces para empezar a lo que va a ser el cierre de este panel. En muy breve, entonces, preguntarte qué desafíos entendés que se enfrenta desde el rol del Compliance Officer para la incorporación de estos criterios de ESG dentro de los programas de compliance. Sí, y bueno, tomo lo que dije recién, Raúl. Yo creo que el primer desafío es aprender a priorizar, mantener el foco, en base también siempre a una mirada muy enfocada en cuáles son mis riesgos, en dónde yo quiero poner esos recursos. El compliance ha ido evolucionando, se está abriendo cada vez a nuevos temas, tenemos un espectro muy amplio de materias a abordar y las áreas de compliance no necesariamente están dotadas de tantos recursos a nivel humano como también a nivel económico para poder abarcarlas todas. Entonces yo creo que ahí el principal desafío es entender por dónde voy a comenzar, entender qué es lo fundamental en base a mi negocio y a partir de ahí empezar a generar las estrategias, paso a paso y con una muy buena planificación y una mirada también no solo a corto, sino a mediano y a largo plazo. Sole, ¿querés entonces en Sí, segundo?
En base a lo que decía Mitzi, creo que la gestión de los riesgos es fundamental, empezar a incorporarlos. Algo que había dicho también, creo que Claudia o Laura en el panel anterior, era el tema de las oportunidades. También el Compliance Officer empieza a ser mucho más asesor a la estrategia y a la alta dirección respecto a las oportunidades y poder adelantarnos a esta gestión de riesgos, estos nuevos riesgos que empiezan a verse y a cruzarse dentro de la organización, dentro de áreas que antes estaban separadas, empezar a amalgamar todo junto con el gobierno corporativo, y creo que es fundamental uno de los desafíos que tenemos es cómo asesorar en estos temas y en estos nuevos riesgos que están surgiendo como prioridad, y sobre todo la adaptabilidad, esto de empezar a adaptarnos y a ver dónde vamos y bajamos, pero contribuyendo para que el negocio sea más sostenible. Mary. Sí, un poco en línea, iba anotando mientras las chicas hablaban algunas cosas que me parecieron súper enriquecedoras. Esto de priorizar sobre la base de los riesgos específicos de tu negocio, ¿no? Me parece fundamental. Y esto que decía Marcela antes de que se le corte, de que poder hacer que todas las fases sean sostenibles, ¿no? Digamos, esto es un proceso. Más allá de que creo que una parte importante de este desafío es el dinamismo con el que el propio contexto nos lleva a que tengamos que tratar determinados temas, es encontrar esa sintonía fina entre ese dinamismo, esa exigencia del propio contexto y los stakeholders y todo esto que comentamos, con que, digamos, que eso que hagamos, que creo que lo dijiste vos recién, Sole, no sea solo a corto plazo, sino que pueda ser a mediano y a largo plazo para que la organización pueda ir madurando en una integridad sostenible, como suele decir Flavio, y esto tenga vocación de permanencia en la organización, ¿no? Bueno, aprovechamos entonces que Marce pudo reconectarse, así que si querés en unos poquitos segundos cerrar tu idea respecto de los desafíos que enfrentamos en aterrizar estas cuestiones de ESG en el marco de los programas de compliance. Muchas gracias, y perdón que no sé qué pasó. La verdad es que se hablaron y Soledad un poco contaba cuáles eran los desafíos de los liderazgos, ¿no?, dentro de las organizaciones, y creo que los oficiales de cumplimiento sabemos que la comunicación es muy clave para poder hacer que el mensaje sea permeable a toda la organización, y sobre todo poder hacer entender, muchas veces muchos creen que los criterios ESG son como una amenaza para el negocio, porque desvían recursos, porque hacen la actividad diaria más compleja, y entonces hay muchos detractores. Pero es importante trabajar en la comunicación, y en esto tenemos mucho para aportar y para asistir, como decía también Soledad, a la alta gerencia para que baje este mensaje, para poder explicar que los criterios ESG no son una amenaza del negocio, son la única forma de hacer negocios a largo plazo. Me parece que ese es el gran desafío. Excelente, excelente. Marce, muchas gracias. Creo que muy en línea tu comentario final con lo que se viene hablando también en los paneles anteriores. Yo voy a aprovechar a agradecerles a ustedes, Marce, Mary, Sole, Mitzi, por dejarnos estas ideas. Y como en la tele, ¿no? Vamos a hacer el pase, vamos a conectar. Aprovecho a invitar a Majo acá a que vuelva con nosotros para hacer el cierre. Ya estamos en la hora, hemos ido, pero un relojito el día de hoy. Impresionante. Impresionante con el horario de los paneles y todo impecable. Así que agradecerles, y yo voy a nada más 2 ideas, dejarles un poco a modo de cierre del primer día. Por supuesto que es sería muy pretencioso decir que estamos sacando algunas conclusiones clave, porque la verdad que se han dicho tantas cosas importantes, pero algunas de las que me quedan a mí antes de pasarte, Majo, para que cierres, es decir que estamos ahora viendo a ESG no como un problema singular o como un término general, sino más bien como un paraguas, ¿no? que abarca numerosos asuntos que conectan con estos temas ambientales, sociales y de gobierno de la organización. Entonces, tenemos que trabajar cómo vamos a diseñar e implementar estos programas, sobre todo que se mantengan en el largo plazo, y cómo
logramos el buy-in desde la alta dirección hacia la organización y a su vez a la cadena de valor, ¿no? Que ayuden, ¿no? en esta cuestión de prevenir y de responder a estos riesgos, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de un enfoque integrado, ¿no? De gestión, en el marco sea que lo metamos dentro de una de las cuestiones de los programas de ética y compliance, o que el liderazgo de esto se aborde desde otra función. Pero en general pareciera que antes que dedicarle el tiempo a la gestión de los riesgos y de tener un enfoque más reactivo, estamos hablando que las organizaciones que maduran estos temas se enfocan sobre todo en cómo generan valor y capitalizan las oportunidades, tanto desde el punto de vista de los inversores, los clientes, como las partes interesadas que esperan ya de las organizaciones un nivel de transparencia y que demandan, ¿no? un nivel de transparencia que va a seguir incrementándose en el futuro, ¿no? Por lo tanto, y cerrando con lo que se vino diciendo en todos los paneles, ya no estamos hablando tanto del profit, no estamos hablando tanto de generar ventajas competitivas en el mercado, sino de generar un impacto que tiene mucho que ver ya con nuestra supervivencia de largo plazo.